En tercer lugar, ten cuidado del peligro. Ten cuidado del peligro. Versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Este término es muy genérico. Guardaos de los hombres. Te está diciendo, vos no podés confiar en el ser humano. Hoy hay una visión bastante elevada del ser humano. Se piensa, el hombre es en general bueno. Y es el entorno el que le corrompe al hombre. Esto es absurdo. El pecado está en nuestra alma. Y el pecado que está ahí en el corazón de todo hombre es capaz de llevar al hombre a las cosas más inimaginables. Se han hecho estudios, por ejemplo, de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial con la matanza de judíos, en donde se veían, por ejemplo, comunidades, un pueblo pequeño, de 5.000, 6.000, 7.000 personas, que habían convivido por generaciones ahí. Y de repente empieza la persecución contra los judíos y el vecino agarra a su vecino y lo entregan para que lo torturen y lo asesinen y lo quemen y lo hagan trizas. Y uno dice, ¿cómo llega el ser humano a esa condición? No sé qué pensás vos de tus vecinos. Tal vez te tiran la basura en la puerta, pero pensar, ¿no es cierto?, que te metan en un horno y te hagan ceniza o que te torturen por años. Vos decís, eso no me lo podría imaginar. Imagínatelo. Porque el corazón del hombre es capaz de las atrocidades más inimaginables. Ya ha pasado en la historia muchas veces. Y Jesús está diciendo, cuídense de los hombres. No confíes en la bondad del ser humano, porque no hay bondad fuera de Cristo. Y todos los que no conocen a Cristo son los que un día van a entregarte para ser ejecutado. Y eso es lo que está diciendo. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Acá Mateo va a señalar 3 fuentes de las que va a surgir la persecución. Va a señalar a los líderes judíos, a los gobernantes romanos y a la familia íntima. Mateo va a usar estos 3 grupos para mostrar de qué manera tenés que cuidarte de los hombres que van a matarte. Primero dice, os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. La palabra concilio ahí es la palabra para Sanedrín. O los entregarán al Sanedrín. Cada ciudad o comunidad judía tenía un grupo de hombres que administraban eso, que eran los jueces, los que tomaban decisiones legales y prácticas sociales. Entonces, y toda la nación de Israel a la vez tenía un grupo de ancianos que lideraba toda la nación. Eran 70 ancianos guiados por el sumo sacerdote y este era el Sanedrín. Entonces lo que está diciendo es, ellos van a ser los que les van a perseguir. Jesús está identificando a los primeros enemigos de la iglesia, los judíos, los líderes judíos, que odian a Cristo y que quieren frenar la iglesia. Ellos van a ser los que van a comenzar con la persecución. Y en las sinagogas os azotarán. En aquel tiempo, la sinagoga era el lugar donde se estudiaba las escrituras y se cuidaba de que la comunidad judía de ese pueblo viva las reglas judías. Entonces, los líderes de la comunidad, de la sinagoga, los ancianos de la sinagoga, ellos tenían mucha autoridad sobre esta gente. En aquel tiempo, cuando alguien rompía la ley, se lo disciplinaba físicamente. Están pensando ustedes, gracias al Señor, que ya cambiaron esas reglas, ¿no? Si no se imaginan, si cuando disciplinamos a un miembro se lo pone públicamente, ¿no es cierto?, para que le den azotes. Pero eso es lo que hacían en las sinagogas. En las sinagogas se azotaba públicamente a los que cometían ciertos pecados dentro de la comunidad de judíos. Y entonces lo que está diciendo acá Pablo, el Señor, es que las sinagogas iban a tomar el cristianismo
como una herejía. Iban a tomarlo como una afrenta a la verdad. La confusión es tal que no pueden distinguir entre la verdad y el error y toman a los verdaderos profetas, a los que están trayendo el mensaje del Evangelio, como los falsos profetas. Entonces los hacen pasar adelante y los van a azotar. A Pablo muchas veces le dieron de estos azotes. En las sinagogas, en lugares públicos donde Pablo fue golpeado, y estos azotes no eran cualquier cosa. Ustedes se acuerdan que los azotaban casi hasta el borde de la muerte. No era solamente un par de latigazos. Esto es lo que ellos iban a sufrir de parte de los líderes. No solamente de parte de los líderes judíos, versículo 18, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí. Esta expresión, aún ante ellos, está siendo dada para que veas que estos hombres, los gobernantes y los reyes, fueron puestos por Dios para poder proteger al que hace el bien y castigar al que hace el mal. Esa es la función básica de cualquier gobierno. Los gobiernos no están para hacer todo lo que los gobiernos de nuestro tiempo hacen. Es más, cuando los gobiernos intentan hacer más cosas que las que Dios le dio para hacer, siempre termina mal. Lo que los gobiernos están es solamente para poder cumplir este principio. Es una restricción al avance del caos moral y de la destrucción de este mundo. El gobierno está para frenar el mal y para proteger el bien y ser un balance. Ahora, estos gobernantes, en vez de estar protegiendo al que hace el bien y castigando al que hace el mal, aún los gobernantes van a ser parte de las condenas para los que están predicando el Evangelio. No hay mayor bien en este mundo que la verdad. Y los que están predicando la verdad deberían ser abrazados, escuchados, obedecidos. Pero en vez de esto, son perseguidos por los propios gobernantes. Entonces, esto significa que los países van a hacer leyes en contra del cristianismo. Van a prohibirnos hacer cosas que Dios nos ordena hacer. Y van a hacerlo de tal manera que van a acorralar a los predicadores para poder ejecutarlos, para poder silenciarlos. Claro que no los van a matar por ser cristianos, los van a matar por otras excusas que ellos van a dar. Pero los gobernantes van a ser parte de esta persecución también. Fíjate que agrega algo más al final. Seréis llevados por causa de mí. Esa última frase te muestra por qué estás siendo perseguido. La razón por la que estás siendo perseguido no tiene que ver con vos, con tu actividad, tiene que ver con Cristo directamente. El odio es contra Cristo. Vos solamente sucede que sos el representante de Cristo. Sucede que sos el vocero de Cristo. Entonces a vos también te odian. Pero el odio real es contra Cristo mismo y de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces vos vas a ser llevado delante de esos gobernantes. Y termina en ese versículo con una palabra trae mucho aliento. Porque fíjate que dice al final, van a ser llevados para testimonio a ellos y a los gentiles. Y tenés que ver los dos lados de esta moneda. Por un lado, el mundo te odia. El mundo quiere destruirte, quiere silenciarte. Y los hombres más poderosos de este mundo van a hacer todo lo que está a su alcance para frenar la obra del Evangelio. Pero atrás hay un Dios soberano que está en control de todo esto. Y toda esa maquinaria va a servir solamente como un megáfono para amplificar el mensaje del Evangelio. Porque cuando a este cristiano lo agarren y lo pongan en el medio del escenario para que él sea juzgado, en ese lugar él va a hablar de Cristo. Y sus palabras van a ser el medio por el que Dios va a traer salvación a los líderes y al mundo entero. Y los que no sean salvos se van a endurecer más, pero van a haber escuchado el mensaje. Nuestra misión en este mundo es predicar el Evangelio a toda criatura.
Y parte de cómo Dios planea que eso se haga es trayendo persecución. Porque cuanto más persecución hay, más protagonismo tenemos en ese escenario mundial en donde vamos a tener la oportunidad de dar testimonio. Y si nuestras palabras no pueden dar testimonio, nuestra muerte va a dar testimonio. Para que el mundo vea el evangelio. El testimonio es el tesoro que está atrás de la persecución. Puede ser que traigan dolor, pero ese dolor solo va a durar un momento. El evangelio va a vencer. La iglesia va a ser edificada. Nadie va a poder frenarlo. Más bien, la historia de la iglesia ha dado testimonio a las palabras de Ireneo, que dijo que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Es lo que Dios usa para que el evangelio avance muchísimo más, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, ¿cómo enfrentar los padecimientos de la obra misionera? Primero, espera la persecución. Sé prudente pero íntegro. Tercero, ten cuidado del peligro que hay a tu alrededor constantemente. Y cuarto lugar, no te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo enfrentar la persecución? No te preocupes. Matías, me acabas de decir que me quieren matar. ¿No debería preocuparme por eso? ¿Y cuál es el problema con morir? Lo peor que ellos te pueden hacer es darte lo que más desea tu alma, que es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La preocupación del creyente, entonces, por un lado, uno anula eso y dice, bueno, mi vida es de Cristo. La muerte no es mi mayor problema. Pero eso todavía no resuelve el problema de que yo voy a tener que enfrentar a mis verdugos. Y mi pregunta es, ¿cómo voy a lidiar con ese momento? Yo tengo miedo de cómo voy a enfrentar esa situación. ¿Qué voy a decir cuando me pregunten? Porque yo no soy como los grandes misioneros que cuando los verdugos le preguntaron, ellos dieron sus mejores predicaciones. Yo no sé qué voy a decir en ese momento. Y entonces Jesús trata con ese punto. Y él dice, frente a la persecución, no te preocupes. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Esta sería la preocupación, ¿no es cierto? ¿Qué voy a decir? Jesús dice, no lo planees. No escribas un libreto. No te prepares para saber qué himno quisieras cantar o qué oración vas a decir en el último momento antes de que te corten la cabeza. No lo pienses. Lo que tenés que pensar no es en fabricar un discurso. Lo que tenés que pensar es cómo vivir una vida fiel. Las palabras te las va a dar el Señor. Porque la vida cristiana no se trata de fabricar una apariencia, una imagen. Se trata de vivir en integridad y fidelidad y dejar que el Señor me dirija y me use y Él obre a través mío. Entonces, no te preocupes por qué vas a decir. Porque, bueno, esto nos hace acordar a primera de Pedro 3:15, ¿no? Cuando dice, Matías, vos me decís que no hay que prepararse, pero dice ahí, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, Matías, ¿cómo que no me tengo que preparar? Sí me tengo que preparar. Pero tu preparación no es memorizar un discurso o elegir el himno que vas a cantar o planear la oración. Tu preparación es crecer en la fe, es vivir una vida fiel, es caminar en integridad. Tu preparación es esa. Este es el gran problema, ¿no es cierto?, del campo de la apologética. Porque de ese versículo toman muchos el término apología y entonces de ahí sale esta rama de estudio que es la apologética. Y hoy la apologética tiene que ver más con la filosofía, ¿no? La forma en la que yo voy a convencer a otros de que Dios existe. Eso es la apologética hoy en día. Pero en el pasaje de 1 Pedro, la apologética no tiene nada que ver con eso. La apologética tiene que ver con un creyente genuino, fiel, sincero, simple,
que está listo para que cuando venga el verdugo, él sabe cómo va a responder a esa situación. Jesús está explicando en este otro pasaje algo más. Dice, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. En esa hora, cuando llegue ese momento, Jesús está diciendo, vos no vas a estar solo, sino que, va a decir en el próximo versículo, el Espíritu del Padre, Él va a estar y Él va a guiar y Él te va a dar las palabras en el momento cuando los necesites. En 2 de Timoteo 4, 17 y 18 hay una escena tremenda. Pablo está narrando cómo fue el día en que él tuvo que estar delante de los verdugos que le iban a condenar. ¿Se acuerdan que Pablo era la cabecilla del movimiento cristiano? Así que lo fueron a buscar hasta Troas, lo arrastraron hasta Roma y lo pusieron en el Senado romano delante de Nerón con todo el Senado para condenarlo. Todos estaban ahí como leones frente a una presa para destruir a este hombre. Y Pablo dice estas palabras. Él antes dice que todos lo abandonaron a él. Él estaba solo parado frente a ese lugar. Todos los demás le dieron la espalda, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y perversa para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo da testimonio. Esto fue verdad para mí. Cuando estuve parado en el medio del Senado romano, el Señor me dio las palabras. El Señor me sostuvo. El Señor me guió. Y eso fue suficiente. Aunque no había nadie más ahí para sostenerme o alentarme. Y Jesús promete que eso va a pasar con todos los creyentes que estén viviendo una vida fiel y siendo llevados a ese momento de persecución. Y el versículo 20, mira, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esta es la forma en la que el creyente vive toda su vida cristiana, siendo controlado por el Espíritu, y ahora en el último momento el Espíritu es el que está moviendo a este hombre, sus pensamientos, su pasión, el conocimiento, la escritura que él guardó en su mente, y el Espíritu está hablando a través de él. Bueno, ¿cómo enfrentamos el padecimiento? Espera la persecución, sé prudente pero íntegro, ten cuidado del peligro, no te preocupes. En quinto lugar, persevera, pase lo que pase. Persevera, pase lo que pase. Si ya era duro el cuadro de ver a tu propia nación darte la espalda, mira lo que viene ahora. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste se salvará. Lo que debería ser un afecto natural, que esperaríamos, ¿no es cierto?, de que aunque todos estén en mi contra, al menos mi hermano, que llevamos la misma sangre, con el que crecimos juntos, con el que hicimos tantas cosas, mi hermano, tal vez él va a ser el que me cuide, el que me proteja, el que me ayude, el que me aliente. Mi mamá, la que me tuvo en el vientre. En el mundo se piensa, no hay ningún amor más puro que una madre. Eso es mentira. Una madre sin Cristo está bajo la misma condición que toda persona esclava de su pecado, sin afecto natural. No hay amor verdadero en el mundo fuera de Cristo. Y por eso lo que nos parece tan extremo, que sea mi propio hermano el que tire de la cuerda de la guillotina, lo que parece tan choqueante, Jesús nos lo dice como una realidad futura. Esto es lo que va a pasar. No es una posibilidad, es un hecho. Los hermanos van a entregar a la muerte, los padres a los hijos.
Los hijos contra los padres. O sea, los hijos deberían honrar a sus padres, pero en vez de honrarlos, los asesinan, los matan. Los matan por seguir a Cristo y los harán morir. Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Todos los que son del reino de las tinieblas. Esta expresión seréis aborrecidos da la idea de un concepto continuo. Y ahí por todos, ¿no es cierto?, está mostrando este rechazo universal. Y por causa de mi nombre, volvemos a insistir, esta es la razón por la que nos odian. No por nada en nosotros, sino por Cristo mismo. Y ahí llega el final del versículo 22, que ha traído tanta controversia. Porque vos pensás, Matías, yo pensé que la salvación no era por obras, era por gracia. Pero acá Jesús lo que está diciendo es que mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, solamente sería salvo la persona que se esfuerza por no abandonar la fe hasta el último momento. Entonces, ¿qué no está diciendo acá Jesús que la salvación es para los que la mantienen? Entonces, ¿será que Dios nos da la salvación, pero yo la tengo que mantener hasta el final de los tiempos? Bueno, el verbo persevere es un verbo futuro, pasivo indicativo, que da a entender que esta perseverancia no es producida por el sujeto de este verbo, sino por alguien más que está obrando en esta persona. Esta perseverancia es algo que se va a reflejar en la vida del que va a ser salvo. Pero esta persona no va a ser salva por haber perseverado. Esta persona va a ser salva a través de la perseverancia. Esta persona va a ser salva porque hubo un Dios que quiso salvarla. Y hubo un Dios que está obrando en su salvación. Es un Dios que le sostiene, que tiene guardado para él ese depósito para el día futuro y que le guarda a él para alcanzar ese depósito. Y es Dios el responsable de la salvación. La salvación no es de nosotros. La salvación es del Señor. Él salva. Sería algo totalmente absurdo pensar que el hombre pecador podría ganar su salvación con su esfuerzo y sus méritos. Pero este pasaje está advirtiendo esto. La prueba va a ser lo que saque a luz la verdadera condición del alma. Y sí es verdad que la persona que rechace a Cristo frente a la guillotina va a ir al infierno. Porque Jesús dijo que el que me niega delante de los hombres, yo le voy a negar cuando venga el Padre, cuando venga con mis ángeles. Dice, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Cuando hay en Mateo 13, 20, 21, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta persona muy feliz recibió el evangelio hasta que llegó la persecución. Y en ese momento se evidenció que no había fe genuina, era solamente una cuestión de intereses. Como el evangelio me sirve, lo agarro. Pero cuando veo el costo del evangelio, ya no lo quiero, porque yo amo mis ídolos. Entonces rechazo el evangelio. Pero no es que rechazo el evangelio porque estoy perdiendo mi salvación. Rechazo el evangelio porque nunca hubo fe salvadora. Te digo, la persecución es algo terrible. Pero ¿sabes lo que hace la persecución? Limpia la iglesia. Una de las cosas dolorosas es ver personas que vos trataste como verdaderos hermanos de la fe y en algún momento se evidencian de que nunca hubo fe salvadora, porque aman las cosas de este mundo y en algún momento eso termina arrastrándoles hacia el mundo. Pero algo que hace la persecución es que inmediatamente expone todo lo que hay en los corazones. Si la persecución llegaría hoy a nuestra iglesia, no tomaría mucho tiempo para que sepamos quién es verdaderamente un hermano en la fe y quién no. Y te digo esto, el que persevera hasta el fin, este se va a salvar. Los que en el momento de la presión, su fe se expresa en verdadera confianza, verdadera dependencia del Señor. Y entonces
la salvación es de esas personas porque su fe es genuina. Ahí en Hebreos 3, 6 dice también, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El libro de los Hebreos es una confrontación a una iglesia que estaba viendo a muchos abandonar y volver a las prácticas del judaísmo. Y el que escribe la carta está diciendo, no retrocedan, no hay nada bueno allá, solo Cristo puede salvar. Entonces, vamos a tener la salvación que profesamos y esperamos si no renunciamos a la fe cristiana. Es así. Primera de Juan, también Juan advierte de los que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y está advirtiendo de personas que abandonan la fe cristiana por seguir falsas doctrinas y evidencian de que nunca fueron salvas. Entonces, Jesús está hablando de las evidencias de una fe salvadora, no de la forma en la que yo me salvo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer frente a la persecución? Tenés que perseverar, pase lo que pase, aunque tu propia familia te persiga. No te estoy hablando que tu propia familia no se convierta, estoy hablando que tu propia familia te quiere ejecutar. Aún ahí, vos vas a elegir a Cristo por sobre tu familia. Y el último, ¿cómo enfrentar los padecimientos? Evita la muerte innecesaria. Evita la muerte innecesaria. Morir por Cristo, después de toda esta descripción, se vuelve algo que el creyente ahora está dispuesto a enfrentar. Pero tenés que entender de que el martirio no es algo que el creyente debe buscar en ninguna situación. Cristo no alienta a los cristianos a suicidarse. O sea, a entregarse para ser ejecutados. Más bien, en este pasaje, Él va a mostrar a sus discípulos lo válido y lo necesario que es que sus siervos eviten la muerte cuando puede ser evitada. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Cuando los persigan en esta ciudad, váyanse a la otra. ¿Qué hacemos cuando empieza la persecución? Bueno, ustedes han escuchado las historias de hombres que dieron su vida, aun cuando la persecución estaba y ellos permanecieron ahí. ¿Es siempre el mejor camino quedarte? No. Más bien Jesús nos alentó que cuando podemos evitarla, la evitemos. Si eso significa irnos de Argentina a otro país porque acá no nos van a matar, entonces eso es válido, eso es lo que hacen los creyentes. Los creyentes evitan la persecución. ¿Por qué? Hay muchos lugares que necesitan el Evangelio. Hay mucha tarea para hacer. Morir innecesariamente no va a traer ningún beneficio para el reino de los cielos. Mi vida tiene que ser ofrecida como un sacrificio vivo para que el Señor la use para la extensión del Evangelio. Entonces, yo voy a ser sabio. Voy a evaluar, voy a cuidar a mi familia. Ahora, ¿qué pasaría si no pueden salir todos de Argentina en medio de la persecución por X razón? Y veo el Señor me ha llamado a pastorear sus almas. Y como pastor, yo estoy obligado por el Señor a hacer mi tarea, aunque eso implique mi muerte. Y eso llevaría a que una persona pueda decidir, yo no puedo escapar de esta situación. Claro, habría un camino, habría una alternativa, pero no podría escapar de la persecución sin violar mi llamado, sin pecar contra Cristo, sin abandonar mi responsabilidad. Entonces no siempre abandono la persecución. Evito el martirio cuando puede ser evitado sin pecar.
sin abandonar mi responsabilidad, sin vivir para Cristo. Cuando eso no es posible, entonces muero por Cristo. Y es lo que Pablo dice, yo estoy gozoso de que Cristo va a ser glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mi gozo es la gloria de Cristo. El camino Él lo va a elegir. Yo voy a seguir sus pasos, seguir la dirección que Él me lleve. Entonces, Cristo acá está alentando a sus discípulos a evitar la persecución cuando pueda ser evitada. Pero de nuevo, ¿estaría bien evitar la persecución no diciéndole a mis compañeros que soy cristiana? No fui llamado a ser luz y sal en este mundo. Esa no sería una buena forma de evitar la persecución. Pero ¿estaría bien evitar la persecución si me están haciendo la vida imposible y me puedo cambiar de trabajo a otro lugar? Sí, perfectamente puedo. Porque también en otro lugar puedo seguir predicando el Evangelio, ¿no? Entonces, yo puedo evitar la persecución cuando el avance del Evangelio es el fin, cuando mi obediencia a Cristo es lo que me está guiando y poder ver el Evangelio prosperar es lo que me mueve. Entonces, déjenme cerrar con una idea. Cuando yo arranqué, les decía, lo que me llama la atención del pasaje es que Cristo diga, yo les envío en medio de los lobos. Eso no tiene mucho sentido. Señor, ¿no te importa lo que nos pase? ¿No ves el peligro? Claro que sí. ¿Cómo lidiamos con eso? Que el Señor nos está enviando ahí. ¿Cómo respondemos a sus instrucciones? ¿Cómo respondemos cuando Dios me dice que tengo que ir a dar mi vida en un lugar hostil? ¿Qué pasa si Dios me dice que tengo que irme a un lugar donde están matando cristianos? ¿Yo podría irme allá y no decir que soy cristiano para que no me maten? ¡No! ¿Para qué irías? Si no es para otra cosa que para fundar iglesias y extender la obra de Cristo. Quédate donde estás. Pero si vas a ir a dar tu vida por Cristo. ¿Y por qué Cristo me mandaría al medio de los lobos? Bueno, Alexander Maclaren escribió esto y se los leo textualmente porque no lo podría decir mejor. Dice, ¿qué derecho tenía Jesús a enviar a hombres a tal misión y pedirles que murieran gustosamente por él? ¿Y qué hizo que estos hombres aceptaran con gusto la carga que él les impuso? Él tiene derecho a disponer de nosotros, porque es el Hijo de Dios que ha muerto por nosotros. De lo contrario, Él no tendría derecho a decirnos, cumplid mis órdenes, incluso si os lleva a la muerte. Sus servidores encuentran en el amor que ha muerto por ellos la inspiración para la entrega absoluta e incondicional, lo que le da a Él su derecho de disponer de nosotros en la vida y en la muerte, nos da la disposición de entregarnos totalmente a Él, de ser sus apóstoles, sus misioneros, según nuestra oportunidad, y de decir, ya sea que viva o que muera, del Señor soy. ¿Puedes decir eso en tu corazón? El amor de Cristo me constriña. Él dio su vida por mí, ahora yo morí para Él. Y ahora soy suyo, o en vida o en muerte. Señor, estoy disponible, envíame, aunque sea como oveja en medio de los lobos, para tu gloria y la extensión del Evangelio. Oramos. Padre, pasajes como estos son más fáciles predicarlos que vivirlos, porque hay una lucha en el corazón con nuestra carne, con mi amor propio, la búsqueda de mis intereses, mi sentido de autopreservación. Pero sé que eso viene del viejo hombre que debo crucificar cada día. Señor, ayúdame y ayúdanos
a decir con todo el corazón: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estar disponibles para que tú nos uses, ya sea acá, en nuestro trabajo o, o en los lugares donde el Evangelio está siendo atacado, pero donde tanto se necesita de voces que hablen. Señor, líbranos de la cobardía, de la idolatría, del temor a los hombres, para que podamos ser tus instrumentos y podamos llevarte gloria a ti. Señor, no querríamos entrar en medio de la jauría de lobos, pero te amamos a ti y a donde tú nos envíes, vamos a ir por tu gracia y para tu gloria. Danos esta disposición cada día, obra en tu iglesia aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.